Pánico financiero incipiente en Estados Unidos. El banco de Silicon Valley quiebra y sus depositantes son salvados in extremis por el seguro de garantía de depósitos. Otros dos bancos también han colapsado y se teme por la salud de un tercero en Estados Unidos. Bienvenido al canal de Dani Fernández. Ponte cómodo que hoy vamos a ver qué está pasando en el sector financiero más importante del mundo. Veremos por qué el pánico se ha apoderado del mercado financiero norteamericano y por qué se teme una reedición de los problemas que ocurrieron en 2008. También veremos lo que ha hecho hasta el momento la Fed para intentar apaciguar el pánico. Veremos conceptos como cartera hasta vencimiento y cartera para la venta que tan importantes son para la gestión bancaria. Vamos a ver también las causas últimas que explican, bajo mi punto de vista, la dramática situación que estamos viviendo ahora mismo. Veremos cómo los bancos invierten a largo plazo y se financian a corto plazo, y cómo esto causa un problema en algunos momentos muy concretos del ciclo económico. Momentos en los que justamente nos encontramos ahora mismo. Y bueno, ya os dejo con el vídeo, que es una intervención que hice en Libertópolis. Espero que lo disfrutéis. Allá va. Bueno, lo que ha pasado, o lo que está pasando en directo, pues es algo que hemos anunciado varias veces nosotros, ¿verdad? Hemos dicho, tienen que luchar contra la inflación. Vas a decir hoy, te lo dije. Estoy diciendo hemos dicho, para que no... te lo dije, queda feo, pero sí. Al final... estamos diciendo que se está acumulando tensión financiera y la tensión financiera pues explota por el lado, no sabemos exactamente muchas veces por dónde, pero sabemos que la tensión financiera explota. Y ahora, ¿dónde ha explotado? Pues ha explotado ya en varios sitios. La verdad que el mercado de criptomonedas lo pasó mal el año pasado. Pues quebró el tercero o segundo, depende cómo lo miraras, trader de criptomonedas, oye, pues se fue a quiebra, con prácticas probablemente pues como las que puede tener el banco que vamos a hablar ahora. Hay que aclarar algo, que todos son bancos regulados. Silvergate sí efectivamente era un banco amigable a las criptos, pero su principal negocio no eran las criptos. No, claro, y este tampoco. Este es un banco muy concreto. El de Silicon Valley es un banco con una actividad muy concreta en mercados tecnológicos. Así es, muchas de las startups tienen apenas el 2,5% de los depósitos eran menores de 250,000. Ahora vamos con eso, porque la solución que han dado es la peor que podían haber dado, evidentemente, pero bueno, ¿sabes la ironía que digo? No se preocupen que no va a salir del bolsillo de los taxpayers. Pero ¿de dónde sale todo? Todo lo que gasta el gobierno sale. O de los que tienen dólares. O de los que tienen dólares. Ahora vamos a hablar de la solución. Bueno, vamos. Sí, pero primero contémosles lo que está pasando. El mundo general ha tenido tensión financiera, explotó por varios sitios. Se rompieron el sistema... Primero se rompió alguna parte del mundo de la criptomoneda, luego se rompió una parte también del mundo de los fondos de pensiones en Reino Unido, si os acordáis, el año pasado hubo un pánico financiero en el Reino Unido y pues ahora lo que tenemos es una especie de mini pánico, inicio de pánico financiero en Estados Unidos, con muchos bancos teniendo bastantes problemas. Y ahora, ¿por qué ocurre esto? El caso ya concreto particular ahora mismo en Estados Unidos. Estados Unidos ha subido los tipos de interés pues de forma rápida y de forma abrupta, como no les quedaba otra opción por las barbaridades que se hizo en el pasado, pero una vez que subieron los tipos de interés te genera un problema en los balances, ya no solamente bancarios, sino te genera un problema en cualquier balance de cualquier activo que esté a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque los activos, una forma de evaluarlos es con los flujos futuros traídos a valor presente, es la forma principal de evaluarlos. Entonces, ¿cómo te traes a valor presente los activos? ¿Cómo te traes a valor presente el valor de una deuda? ¿Cuánto vale una deuda? ¿Cuánto vale un bono del gobierno X o cuánto vale un bono de la empresa X? Pues vale en función de cuánto va a pagar en el futuro, la probabilidad que estimes de que se pague, por eso se miran que si riesgo, que si tiene capacidad de pago, que si no, y eso es la parte del numerador, que sería el flujo de caja, y la parte del denominador, traértelo a valor presente, es con un tipo de interés, descontado con un tipo de interés. Como está en el denominador, evidentemente, cuanto mayor es el tipo de interés, menos vale el precio del bono o en general o de los activos a largo plazo, el que sea. Entonces, solamente por ahí los bancos ya tienen un agujero enorme. Están saliendo gráficas estos días de qué agujero tienen la mayor parte de bancos. Son agujeros que no reconocen en balance y ahora vamos a ver por qué. Porque la legislación les permite hacer una pequeña trampita. Pero ahora vamos a ver antes de qué trampita les permite hacer, pero exactamente por qué La realidad es más tozuda que la regulación, fíjate. Entonces, la realidad te termina pegando. Entonces, ¿qué está pasando en general en el sector financiero americano y bueno, en general en el sector financiero del mundo? Hubo un boom de renta fija en el pasado, ese boom de renta fija estaba
estaba empujada por estos tipos de interés muy bajos, que como digo, si el tipo de interés es muy bajo, el valor presente de la renta fija incrementa mucho. Por lo tanto, el precio de los bonos subía. Lo que antes eran buenas noticias, y tú tenías un montón de bancos comprando bonos del gobierno de Estados Unidos, de un montón de bonos también en empresas privadas, o bonos del mercado inmobiliario, ¿verdad? Que también hemos hablado aquí de ellos. Todos esos bonos han sido objeto de compra en el mercado por muchos intermediarios financieros. Ahora, ¿qué pasa con estos bonos? Que, como estoy diciendo, el valor presente de estos bonos, el valor de mercado de estos bonos cae en picado cuando sube el tipo de interés. Entonces está subiendo el tipo de interés y el valor de todos esos bonos está yendo al suelo. Ahora, esto es un problema. Como digo, la regulación te permite hacer una cosa. La regulación bancaria, la regulación financiera te permite decir... hay dos tipos de carteras en los que los bancos pueden meter esos bonos. Hay una cartera que se llama disponible para la venta y una cartera que se llama mantener hasta vencimiento. Cuando tú tienes en la cartera para la venta, tienes que ponerle lo que se llama el precio con mark to market, que básicamente es cuánto vale el bono. Tengo el bono de Estados Unidos. ¿Cuánto vale en el mercado esta mañana el bono de Estados Unidos? Pues eso es lo que vale. Y a eso lo tienes que poner en el balance. Y si cae de precio, pues tienes pérdidas. Y tienes un agujero en el balance. Ahora, tienen otro tipo de bonos. La regulación te permite meter bonos en lo que se llama hold to maturity, básicamente mantener hasta vencimiento. Ahí no importa cómo se mueva el mercado, tú los metes en lo que se llama de coste histórico menos la amortización en el balance. Básicamente, los compré por 100 y se van madurando los próximos 10 años. Pues no es exactamente así, porque pueden ser bonos cupón cero o lo que sea, pero bueno, cada año le voy quitando lo que vaya pagando el bono. Si el bono paga algo, imagínate que paga 10 cada año. Tengo un bono que vale 100 y paga 10 cada año. Pues el año que viene lo meto en el balance por 90, 80, 70, 60 y así. Como digo, la mayor parte de bonos no funcionan así, pero bueno, en cualquier caso, para que nos entendamos con motivos didácticos, tiene sentido verlo así. Entonces, se va pagando y simplemente lo vas amortizando esa cartera, pero lo metes a coste histórico, no importa el precio de hoy. Esto es importante y va a ser importante para ver cómo pueden quebrar y cómo están quebrando algunos de estos bancos. Entonces, tienes estas dos carteras. Entonces, la pregunta es, una vez que tienes estas dos carteras, tienes un agujero enorme en el balance por estas pérdidas. Pero el agujero, contablemente, solo se registra en la parte que va a mark to market, en la parte de la cartera que se va explícitamente o que está explícitamente disponible para la venta. La otra parte no. Esto es lo importante. Puede valer mucho menos, pero no lo metes en balance como que vale mucho menos. ¿Sí? Hasta aquí estamos todos más o menos de acuerdo. Ahora bien, parte de estos bancos están viendo cómo tienen una huida en sus depósitos. Están perdiendo depósitos. ¿Por qué están perdiendo depósitos? Bueno, pues pueden estar perdiendo depósitos porque la gente los puede estar convirtiendo en otros activos. Básicamente, o por ejemplo, como le está pasando al banco que ha quebrado, el de Silicon Valley, le pasó que pasó de tener depósitos no remunerados a depósitos remunerados, porque se les estaban yendo. Porque otra gente en el mercado monetario, que está en un mercado ya con tipos de interés altos, estás compitiendo, por ejemplo, con la propia Fed. La propia Fed está pagando intereses altos. Las financieras llamando a la gente a ofrecerles plazos fijos con tasas de interés mucho más altas de las que pagan los bancos. Entonces, claro, la gente se va de los depósitos. Como tienen todo es un mercado que, por muy regulado que estés, todavía sigue teniendo alguna característica de mercado. Entonces, si tú no ofreces interés, pierdes depósitos. Y es lo que les están pasando. Están perdiendo depósitos. En concreto, este banco de Silicon Valley está perdiendo depósitos, además, porque probablemente sus clientes, que son startups tecnológicas, también lo están pasando mal. Pero probablemente lo esté pasando peor que otros. Pero vamos, que hay un problema aquí, hay un problema. Porque estás compitiendo por fondos y al competir por fondos, o pagas por ellos o los pierdes. Entonces, fíjate, esto es bastante interesante, porque por el lado del pasivo, los bancos están empezando a tener que pagar mucho dinero por los depósitos. Y si no, pierden los depósitos. Entonces, la pregunta es, fíjate, tienes un problemón por los dos lados. Por el lado del pasivo, pierdes financiación. Y por el o se te hace muy cara. Y por el lado del activo, pierdes valor. Y ahora, ¿por qué es importante perder valor por el lado del activo? Si lo tienes hasta maturity, no pasa nada. Bueno, pasa porque si pierdes los pasivos, hay que rehacerlos de alguna manera, hay que recuperarlos de alguna manera. ¿Cuál es una manera típica en la que se recupera en el sector financiero la liquidez? Poniendo como colateral, poniendo como colateral los bonos que tienes en el activo. Es decir, yo tengo bonos en el activo y digo, quiero colateral de la propia Fed. La propia Fed te da financiación, pero te dice, ojo, que tienes aquí
pónmelo como colateral. Puede ser otros bancos que prestan en el interbancario, te pueden dar liquidez, pero te dan liquidez, evidentemente te cobran el tipo de interés, que es caro, y además te piden colateral. Algunas veces en el interbancario puro y duro no te piden colateral, pero muchas veces en el mercado repo, que es el más vivo, te piden colateral. ¿Qué significa que te pidan colateral? Tienes que tener un activo. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el activo? Ese que te va a dar. Ese que te va a dar financiación si te pregunta. A mí me importa un bledo lo que tú tengas en el balance. ¿Cuánto vale ese bono? En función de ese bono te voy a aplicar un haircut más o menos. Un haircut es básicamente cuánto, si tienes un bono que vale 1000, a lo mejor te dan 900, para que por si no pagas. Si no pagas me quedo con el activo. Entonces, al final todo esto implica que si el banco tiene un problema de financiación por el lado del pasivo, necesita poner como colateral parte de su activo para conseguir nueva financiación. El problema es que ahora el activo, por aunque lo tengan registrado a X, vale X partido de, yo qué sé, de lo que sea, vale a lo mejor el 80% de lo que valía antes. Si vale el 80% de lo que valía antes, con suerte consigues el 80% de liquidez de lo que tú tienes en el activo, pero en el activo tienes lo que sea, y tienes que sostener con 100% o menos el capital y todo, y los beneficios retenidos, pero tienes que sostenerlo por el lado del pasivo con financiación, y la financiación la estás perdiendo, se te está haciendo cara, y necesitas los activos para conseguirla. Es decir, esto es la peor. O sea, si yo fuera ahora mismo el gestor de riesgos de un banco y el gestor de liquidez de un banco, no dormiría. Esta gente no está durmiendo. Mira lo que hizo el CEO de SVB, que bárbaro. 2 semanas antes de todo esto, hace un par de semanas, vendió, creo que la mayor parte de sus acciones del banco. Bueno, eso es para investigarlo, Preso se lo deberían de porque, llevar. hombre, eso ya es es lo que llamas insider trading, que bueno, pues puedes estar más a favor o más en contra, pero vamos, eso sí. Ya es un deterioro. Aparte que era justamente el momento donde estaban empezando a vender activos porque no conseguían financiación. Entonces estaban empezando a vender y la parte de gente sus le estaba activos. pidiendo su dinero y no tenían, porque tenían como respaldarlos, pero esos bonos vencen dentro de, si los compraron en el 2020, vencen dentro de 7 años, porque son por 10 años. Claro, y esto es algo que también en finanzas, yo no lo he explicado ahora, pero cuanto más largo es el perfil temporal del bono, más le impacta la subida de tipos de interés al precio de hoy. Es decir, si yo tengo un bono que, por ejemplo, paga mañana $1000, si sube mucho el tipo de interés no se entera. Hoy, casi, porque el elemento temporal ahí es muy pequeño. Tengo un bono a 10 años, el elemento temporal es brutal porque además se va capitalizando, igual que capitalizas el ahorro. Y sobre todo un banco que no sabe en qué momento va a necesitar eso. Eso no lo deberían de estar haciendo los bancos. Eso es lo que llamas el maturity mismatch o el descalce de plazos, que es una de las cosas pues que yo usualmente más estudio y más enseño como profesor, vamos, y como analista, que es básicamente los bancos están en una situación inherentemente inestable, porque tienes sus activos, pueden ser activos de buena calidad, lo que te da a ti la gana, pero están a muy largo plazo. Sus pasivos están a un día, la mayor parte de ellos, que son depósitos a la vista. Es decir, mañana tú vas a por tu dinero al banco, y no es que el banco no lo tenga, es que el banco en realidad sí lo tiene, pero lo tiene invertido. ¿Cuál es el problema? Pues que hay un riesgo de que, por ejemplo, ahora suban tipos de interés. Cuando suben tipos de interés, el pasivo, de la noche a la mañana, se te hace caro. Y tu activo no lo vas a poder reinvertir hasta dentro de 10 años. Es decir, te comes un agujero en el balance. Donde usualmente tienen beneficios, este es el momento donde los bancos se tornan pérdidas por todos lados por unas prácticas que yo considero, si bien no ilegítimas, yo considero que es ilegítimo hacer esto, pero ahora es legítimo que quiebren. Eso es algo muy arriesgado. No deberías poner en riesgo el dinero de los depositantes y ahora tienes que quebrar. Si lo aseguras, que es lo que están haciendo ahora, generas algo que ya hemos hablado nosotros muchas veces, ¿verdad? Que es el riesgo moral. Que es que básicamente el siguiente lo va a seguir haciendo, lo va a hacer de forma más grave, más fuerte, más lo que sea. Pero, a ver, Dani, ahorita, ya que llegas hay que cuidar a los depositantes, que también los debemos de ser nosotros responsables de dónde depositamos nuestro dinero, porque no es correcto que salga el gobierno con dinero de los tributarios, porque así es, a rescatar a nadie, ni a los dueños de los bancos, ni a los que no hicieron su due diligence, no hicieron su tarea, no hicieron la investigación de dónde depositar su dinero. Pero, en fin, estamos viviendo una realidad que según la cual el Joe Biden y los funcionarios, incluida Janet Yellen, que han estado dando declaraciones,
según ellos, no van a rescatar a los banqueros, no van a rescatar a los dueños de los bancos, pero sí le van a asegurar a todos los depositantes el 100% de sus reservas. Claro, hay gente que está hablando de sus depósitos. Recapitalización privada, bail-in, eso no es verdad. Porque bueno, la filial de SVB en Reino Unido la compró Barclays, creo que es, ¿no? Por HSBC. HSBC. La compró por $1. Claro, bueno, es que tú compras $1. A ver, ¿por qué compras por $1? Esto pasó mucho en España también, en el proceso de consolidación bancaria. Tú compras por $1 algo que tiene un valor neto negativo. Y te están prometiendo otra cosa. Alguien te está prometiendo algo. Compra esto, o sea, compra la patata caliente esta, que tiene un valor, un patrimonio negativo. Y nosotros te vamos, por otro lado, te lo compensamos. Y nosotros te lo vamos a compensar por otro lado. Yo creo que eso es lo que está pasando debajo del agua. Lo que puede ser es que Barclays, me dijiste que era HSBC, es que, bueno, el banco que esté comprando esté diciendo, bueno, ahora mismo hay un estrés financiero. Entonces, el banco tiene capital negativo, patrimonio negativo, porque hay estrés financiero. Si no hubiera estrés financiero, estaría comprando algo de buena calidad. Eso podría ser, yo no creo que... Yo soy mal pensado por naturaleza. También se mencionó la semana pasada el Credit Suisse Bank. Bueno, ese lleva... Y hace ratos que se vienen circulando rumores acerca y lo del sabemos, Credit bueno, Suisse. a veces no sabes exactamente si esa es la razón última, pero lo sabemos porque el Banco Central de Suiza pidió varias líneas de crédito a la Fed. ¿Y para qué leches pide el Banco Central de Suiza varias líneas de crédito a la Fed? Bueno, hay otra teoría por ahí circulando, pero una de ellas, la que tenía todo el mundo en mente, era que el sector financiero suizo necesita dólares y el Banco Central de Suiza no puede crear dólares, los tiene que pedir. Entonces, entonces le pidió un swap de moneda a la Fed. Pero bueno, esa es otra historia de por dónde también puede estar los problemas en Europa. Pero bueno, como estamos ahora con Estados Unidos, sigamos con Estados Unidos. En concreto, este banco de Silicon Valley es un banco que ha crecido mucho en los últimos años. Tampoco es un banco gigante. Es decir, no es Bank of America, no tiene tanto capacidad de destruir la economía. Pero está entre los 30 más grandes. Sí, aunque está en lo que la Fed llama Grupo 4. Un Grupo 4 para sus requisitos legales y todo eso. Es el más pequeño que pueda haber que se denomine banco. Estaba a punto de saltar al siguiente escalón, incluso iba a saltar de golpe 2 escalones. De hecho, también ha habido varias noticias el fin de semana de que habían presionado para que no los subieran de escalón antes, porque tiene más regulación y más legislación el banco. En cualquier caso, hasta antes de ayer no tenían que entrar ahí, así que tampoco hubiera... Y se estaba deteriorando el balance mucho antes. Entonces, básicamente, ¿qué hicieron estos tipos? Bueno, estos tipos crecieron mucho. Este banco, además de Silicon Valley, es un banco raro, en el sentido de que es un banco raro por dos lados. Es un banco especialista. Los bancos especialistas han tendido a desaparecer y se han quedado grandes bancos generalistas. Se han quedado bancos que ya hacen de todo. Pero este banco es un banco especializado, en parte en startups, y sobre todo, aunque ellos no lo decían mucho, está especializado en dar crédito a fondos de private equity. Private equity de capital riesgo. Es decir, ellos están en toda la parte de financiación tecnológica y una parte de financiación es bancaria, que es la que ellos dan directamente a sus clientes, pero la parte principal, esto es curioso, esto usualmente no está saliendo mucho en las noticias, es el dinero que le dan a los fondos, que a su vez le dan dinero a las empresas tecnológicas. O sea, es una cadena... O sea, básicamente, en vez de hacer ellos el trabajo de ver el crédito, lo que hacen es le dan dinero al private equity, y el private equity es el que da dinero a la tecnológica. Entonces, esto es un banco raro en ese sentido, es un banco especializado. Antiguamente los bancos sí eran especializados. Mira, uno puede ver aquí en Guatemala el Banco Industrial, bueno, el Banco de la Industria, el Banco Agromercantil, bueno, el Banco de la Industria Agrícola, que además es, el Banco de la Industria Agrícola. Entonces, ¿por qué tienen esos nombres? Ya se perdió la función de esos bancos, porque ya son gigantes que hacen de todo también aquí en Guatemala, y en el mundo es igual. Pero este banco sí es especialista, es un banco especialista, con un público y un target objetivo empezando por el nombre, Silicon Valley Bank. Que era parte de lo que les preocupaba a muchos. Si se hunde el SVB, se hunden las startups más importantes de Estados Unidos, y significaría, yo no sé de dónde cómo le hacen para calcular esos números, pero hay quienes decían esto representaría un retroceso en innovación de 20 años, por lo menos en Estados Unidos. El riesgo de que todas estas empresas
que tenían sus depósitos en SVB no pudieran recuperarlos. Bueno, y eso es un chantaje. Un chantaje moral. Un chantaje moral, sí. Eso es simplemente igual que cuando te dicen no vayas a cerrar esta fábrica de carros porque damos trabajo a no sé cuánta gente. No vayas a quitar los beneficios que tiene la industria no sé qué porque da trabajo a tanta gente. Es un chantaje moral. Pero vamos, no es otra cosa. Es verdad que este banco es importante, pero vamos, que este desaparece y aparece otro, que es de lo que se trata el mercado. Pero ¿qué pensás de la propuesta del gobierno de Biden? ¿Y pensás que efectivamente hoy convocó Jerome Powell una reunión de emergencia? Todavía estoy aquí pendiente a ver si tenemos información de qué es lo que han comentado, pero todavía no he visto nada. Pero mañana es el CPI. El pasado mañana es el PPI. El viernes presentan los jobless, los datos del trabajo. Y el próximo martes y miércoles se supone que iban a anunciar el próximo incremento a la tasa de interés líder. Claro, a ver qué vas a Tú ver. ya ahorita en las constantes encuestas que hace el CME, el del mercados de valores futuros, están calculando una gran aumento. Sigue la mayoría, el porcentaje ahorita, esto como está cambiando a cada momento, pues no lo tengo a la mano, pero la mayoría todavía sigue pensando que el aumento se va a dar de 0.25, pero ya hay un fuerte bloque que están diciendo no pueden, dentro de estas circunstancias ya no pueden aumentar y por supuesto el 0.5 o los 50 BPPs de aumento, eso ya quedó descartado. Pero ¿qué pensás que va a pasar? Va a haber un pivot ahorita, se va a pasar es política pura. Pero ¿qué habría que hacer, Dani? A ver, ahora mismo lo que está pasando ya en términos macroeconómicos, ya no financieros, en términos macroeconómicos, es que la inflación sí ya no está en el pico, sí ha bajado, bajado la inflación, que significa que baja el ritmo de incremento de precios. Los precios no están bajando, siguen subiendo muy fuerte. Sí, mañana están calculando que la inflación va a estar alrededor del 6%. Claro. Y eso es lo que dijo Powell la semana pasada, o sea, aguántense porque vamos a llegar al 2%. Que le dijeron, va a subir el desempleo. Dijo, hombre, es que está en el 3%. O sea, estamos en una situación de calentamiento de la economía, normal que la tengamos que enfriar. Bueno, en cualquier caso, y ahí le hicieron otro chantaje moral. ¿Qué quieres? ¿Tener a tus espaldas desempleados? No, pues lo que no quiero tener a mis espaldas es un 10% de inflación durante una década. que estamos en esa tesitura, ¿eh? Entonces, no lo sé. Yo creo que, mira, esa discusión entre Elizabeth Warren y Powell parecía una discusión entre un técnico y un político. Era mentira, eran dos políticos. Lo que pasa es que uno era completamente analfabeto y el otro no. ¿Quién sería la analfabeta? Es la única diferencia entre ellos. Pero da igual, es político, con intereses políticos y con cálculos políticos, no económicos. Estos son los bancos centrales. Que sean más listos, pues vale, son más listos, pero son políticos. Entonces, su decisión es una decisión política. Entonces, ahora mismo, evidentemente, esta tensión financiera que ya podíamos oler, que ya podíamos ver, que ya hemos hablado aquí 1000 veces de ellas, con una curva de tipos invertida, que estábamos diciendo, esto es un signo clave de estrés financiero, porque al final una curva de tipos invertida, ya lo hemos explicado que era, básicamente es tipo de corto plazo y tipo de largo plazo. El tipo de corto plazo es lo que también muchos, aunque hay alguna diferencia, pero muchos llaman tasas pasivas bancarias. Una tasa pasiva es a la tasa que el banco se financia, y el tipo de largo plazo es el tipo al que el banco invierte. Cuando el banco invierte a un tipo más bajo del que pide prestado, el banco está en problemas. Ahora, ¿cuánto tiempo aguantas los problemas? Pues la idea es que vas a aguantarlo muy poco tiempo los problemas, porque los bancos son la mayor parte de ellos están hiperapalancados, es decir, tienen mucha deuda, tienen poco capital. Dicho de otra manera, cuando tú tienes pérdidas, aguantas las pérdidas muy poco tiempo. Si eso es así, desde el momento donde empiezan a tener pérdidas hasta el momento donde algunos bancos empiezan a quebrar, pasa 2 días, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, lleva la curva de tipos invertida, pues ya sé que yo creo que ya como un año o algo así, la verdad que me lo estoy inventando ahora mismo, no me sé el tiempo.
Y ya estamos viendo que, pues que hay un estrés financiero brutal en la economía norteamericana y en la economía de medio mundo, solamente que se pone de manifiesto en algunos lugares muy concretos. Entonces, bueno, pues al final, como te decía, este banco es raro. Por eso, porque es un banco, el banco de Silicon Valley es un banco pues muy enfocado en ser un banco especialista. Y además es un banco pues que había crecido mucho en los últimos años. Y es un banco que no sabía qué hacer con tanto dinero. Mira qué problemón tenían y mira qué problema tienen ahora, ¿verdad? No sé qué hacer con todo el dinero, con todos los recursos que estoy recibiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a invertir en lo más seguro del mundo, ¿verdad? Lo que te dicen en cualquier mal asesor financiero, esto te lo va a decir el día 1. ¿Tú quieres seguridad? Bonos del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues algo de seguridad dan, pero no te dan seguridad en cualquier caso y mucho menos para un banco. ¿Qué pasa? Pues que se pusieron a invertir cuando los tipos de interés eran muy bajos. Se pusieron a invertir millones y millones, decenas de millones de dólares. Realmente, decenas de miles de millones de dólares. Eso te decía, miles de millones de dólares. Decenas de miles de millones de dólares. Todos los años. En renta fija norteamericana. Del tesoro norteamericano y de lo que llamas Government Sponsor Enterprises, que son básicamente las agencias Ginnie Mae, Freddie Mac, todas estas que estaban tan de moda en el 2008, pues también hoy. Estaban metiendo eso. Y en títulos hipotecarios. En general, casi todos títulos hipotecarios respaldados por estas agencias que te estoy contando, pero títulos hipotecarios al fin y al cabo. ¿Qué ha pasado? Que todo ese mercado está en el suelo. Todo ese mercado ha caído pero muchísimo y muchísimo. Entonces se le ha generado un agujero en el balance. Eso es lo que estábamos hablando. Y ahora tienen un problema de financiación y no tenían con qué pagar. Ya no tenían con qué pagar. Estaban pidiendo créditos de emergencia, créditos de corto, de largo plazo. Estaban haciendo todo lo que podían. Casi todo esto es algo que vi este fin de semana viendo sus informes financieros. Cerraron 2021 con casi todos los activos que tenían ya puestos como colateral para créditos, para conseguir financiación. Dicho de otra manera, casi todos los activos, casi el 60%. ¿2021 o 22? 22, dije 21, 22, 2022. Cerraron 2022, porque en 21 no hubo mucho estrés financiero, pero en 22 sí. Cerraron 22 con el 60% de estos títulos que habían comprado antes, utilizados. Es decir, puestos como colateral, como una hipoteca, básicamente como prenda, como una garantía para conseguir crédito de corto plazo, para poder pagar, para poder sostener la salida de depósitos que se les estaba generando. Fijaros en qué situación cierran 2022. Ahí ya se podía ver un estrés financiero bastante claro. Ahora bien, ¿qué habrá pasado? Porque ya no hay más informes financieros después de eso. ¿Qué habrá pasado en estos meses? Pues lo que ha seguido pasando. Que lo poco maniobra que tenían la han utilizado. Y cuando se quedaron sin maniobra, vendieron lo poco que tenían. Y cuando vendieron lo poco que tenían, y esto ya es donde ya... que tenían que podían vender. Lo poco que tenían, como te he contado antes, tienen dos carteras, ¿no? Tienen la cartera de disponible para la venta y la otra. Usualmente la que utilizas para motivos de financiación, para conseguir financiación, es la cartera de Hold to Maturity, la cartera de largo plazo. De que vas a quedarte hasta que el bono, se supone que vas a quedarte hasta que el bono venza. La otra tampoco la querían tocar mucho, porque pasas de unas pérdidas no realizadas a unas pérdidas realizadas, y eso también es peligroso. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace? Esa cartera la tienes que meter sí o sí al mark to market, al valor del día. Entonces en el balance ya aparece como pérdida, pero aparece como una pérdida no realizada, que luego puedes compensar si realmente no lo vendiste, la dejaste más tiempo y luego los tipos de interés bajan, pues valdrá más. Pero si los vendes, que es lo que hicieron hace 2 semanas, o hace una semana, si los vendes, ya pasas de pérdida no realizada a pérdida realizada, ya perdí el dinero. Entonces, solamente tuvieron que vender de emergencia porque no tenían dinero, tenían que pagar con un descuento enorme. Se les iba saliendo y tuvieron que vender con un descuento enorme. Pérdidas realizadas ya al día de hoy. Solamente en una semana realizaron pérdidas mayores que todos los beneficios del año anterior. En una semana. Entonces, claro, pánico. Ahí es donde entra la prensa. Hasta el momento yo no he entrado en nada que básicamente cuente la prensa. Aquí es donde entra la prensa ya generalista. Que vendieron dinero, que tenían bonos, que una vez que lo vendieron perdieron. Pero lo que yo he explicado hasta ahora es en qué situación estaban, por qué hicieron eso, cómo lo hicieron los años anteriores, lo mal que lo hicieron. Y después, el problema que ya aparece el día 8 de marzo, que es cuando se sabe que perdieron un montón de dinero. Y luego además la gerencia del banco lo hizo muy mal. Que eso sí más o menos la prensa generalista, incluso alguna más especializada, lo ha visto bastante bien. Que es básicamente empezaron a decir, tenemos un problema. Que es algo que un banco no hace nunca, ¿va? Pero bueno, tuvieron un problema.
y empezaron a decir que iban a ampliar capital. Y ampliar capital en este momento es un momento muy complicado, porque es un momento donde no hay quien lo amplíe, ¿no? no hay quien lo amplíe. Sí, hasta se estaba rumoreando que tal vez JP Morgan o BlackRock los iban a comprar. Eso fue peor todavía. Hasta Elon Musk Sí. salió en la jugada. Salió por ahí diciendo cosas así. Entonces, básicamente, probablemente lo que tenían que haber hecho, si yo hubiera sido el gerente, ir a la Fed directamente y decirle, mira, si llegas tú, que es lo que ha pasado este domingo, si llegas tú y Y dices... que pararon las operaciones. O sea, eso fue lo que hicieron. Llegó los seguros, el FD, ¿cómo Por es? eso hoy lunes no ha habido un pánico, porque ayer sacaron a última no puede hora. haber corrida. Diciendo, no hubo corrida porque dijeron, donde dije Diego, digo Diego. Básicamente voy a cambiar las reglas y voy a salvar a todos los depositantes. Todos los depositantes se quedaron tranquilos de otros bancos que se empezaron a formar colas el fin de semana. Y que pararon los withdrawals, pararon los retiros, o sea, ya En el banco pararon eso sí, claro. las No, ahí ya operaciones. no, ahí ya Entonces, aquí que bajen las aguas, que la Mara se tranquilice. Pero sí miras las colas que hay en todas las sucursales del SVB en Estados Unidos. Sí. Y lo que no ha salido mucho en los medios es de que durante todo el fin de semana todos estos entes reguladores ahí en Estados Unidos tuvieron literalmente una subasta a ver si alguien les compraba el banco, y como no apareció nadie, por eso fue que ayer a las 4 de la tarde sacaron esos comunicados de que... Esto era precisamente lo que estábamos comentando, JP Morgan, BlackRock, Elon Musk. O sea, ¿quién lo quiere comprar? Siempre pasa esto. En momentos donde quiebra un banco, lo que tú buscas es que otro banco que sí sea solvente y líquido, o sea, que tenga liquidez, pueda soportar los problemas de ese banco. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque si no haces... Lo peor que le puede pasar al sector bancario es hacer lo que se denomina un fire sale. Básicamente una venta de emergencia, que es lo que hicieron ellos. Eso es lo que no quieres hacer. Por eso digo que probablemente no lo gestionaron muy bien el timing ellos, ¿no? Si haces una venta de emergencia... De ahí la de $1 en Inglaterra. Cuando haces una venta de emergencia, básicamente lo que estás haciendo es pues malvender. Es como si tú tienes una casa y mañana necesitas el dinero. Si quieres un comprador hoy, pones unos... Y como se te vea encima, esto es como... Se ve, el pánico se ve. Entonces, si te ven cara de pánico, estás muerto en el mercado. Pues, y no hay nada que dé más pánico que perder... Que un banco que perder tu dinero. O sea, eso es... Se entiende la emotividad. Claro. Entonces, por el lado del activo nadie te lo compra. Y por el lado del pasivo todo el mundo te saca su financiación. Estás muerto. Estás muerto. Entonces, pero... Es lo que quieres evitar siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fed para evitarlo? ¿Qué es lo que hacen los reguladores para evitarlo? Creo que lo peor del mundo, que es fomentarlos en el futuro. Es verdad que a corto plazo, o sea, hoy puede haber habido un pánico y no ha habido un pánico. Entonces, alguien puede pensar, y esto es cierto a corto plazo, que han hecho bien. Sin embargo, aseguraron que a partir de hoy ninguno va a tener, el que quiera sacar su dinero, no hay ningún problema, lo puede sacar. Claro. Eso fue lo que ofrecieron. ¿Y a quién han crearon cargado con esto? Un fondo de préstamos. ¿Han cargado con esto? Sí, eso es algo más extra que han hecho, pero ¿a quién han cargado con esto? ¿A quién le han cargado el muerto? Ahora mismo, ¿quién tiene el muerto encima de la espalda del problema que han generado? El FDIC, que es básicamente el seguro de garantía. Pero el seguro de garantía no está preparado para eso. Y además de eso, el seguro de garantía es solo para depósitos menores de 250,000, que es apenas el 2.5% de los depósitos. Tú pagas un seguro de salud y te dice que el seguro de salud te cobre hasta aquí. Y ahora alguien saca una regulación que te dice el seguro de salud te cubre todo. Lo que te dé a ti la gana. Tú que tienes lo que sea. $1 millón, $1 millón, 10, 100. Oye, no, quiebras a la aseguradora. Y a la aseguradora esa será pública. Pero si tú le metes cualquier cantidad, cosas que no estaban previstas en la situación inicial, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vas a quebrar a la aseguradora, sea pública o no. Ahí es donde entra, en segunda derivada, lo que yo creo que dice Powell es mentira. Que es básicamente, no, el taxpayer no va a pagar nada. Hombre, claro mentira. Que sí. Cuando quiebren al FDIC, cuando quiebren al seguro de garantía de depósitos, ¿quién va a rescatar el seguro de garantía de depósitos? No, y ahorita que se va a poner a imprimir billetes. Eso además, lo que han dicho es que van a dar facilidades extra de crédito. ¿Qué es una facilidad extra de crédito? Que si tú tienes en tu cartera bonos de estos, te van a dar más liquidez contra esos bonos. Por ejemplo, lo que van a hacer, yo esto solo lo he visto, no lo he podido comprobar. La ventana de descuento de la Fed te la van a dar a un año. Os pongo en contexto, la ventana de descuento de la Fed es una ventana de emergencia.
Es decir, los bancos se supone que solo van ahí si tienen una emergencia de liquidez de corto plazo. ¿Cuánto es el corto plazo? Hasta hace 2 días, hasta hace un año, o un poco más, era un día. Solo puedes ir un día. Ahora puedes ir 90 días. Lo que estamos hablando es que ahora puedes ir a la Fed de emergencia para pedir un tipo de interés, para pedir un préstamo de emergencia, a un tipo de interés se supone que de penalidad, pero de penalidad tampoco tiene demasiado. Algo de penalidad hay en comparación con el mercado, pero muy poco. Puedes pedir a un año. Pero esto todavía, que yo sepa, no está aprobado, pero se está escuchando por ahí. ¿Esto qué es? Pues más barra libre. No es una barra libre absoluta, ni lo que te da a ti la gana, pero pues es el Banco Central intentando hacer la cuadratura del círculo monetario, que es hacer una cosa y su contraria, que es retirar liquidez del mercado y dar liquidez al mercado. ¿Para qué? Para que no se te caiga, ya, pero si sabes que retiras liquidez del mercado, se te caen, generas estrés financiero y se te caen algunos intermediarios financieros. Es decir, no existe la magia en finanzas. Los bancos centrales no hacen magia. Y si el Banco Central se asume que va a hacer el pivot que tú me estabas contando, que básicamente es una cosa de vamos a relajar las condiciones crediticias y financieras, pues cuando tú relajas las condiciones crediticias y financieras sin tener controlada la inflación se te va a volver a ir de madre. Se te va a volver a ir. Entonces, yo no soy optimista con todo lo que está pasando en el sector de las finanzas pues tradicionales. Una cosa que está pasando hoy, que me está gustando, es que tanto el oro como las criptomonedas están subiendo de precio. Así es, y los mercados tradicionales están bajando. Eso es el cabal, algo interesantísimo, lo que estoy viendo yo ahorita. Sí. Mira, te estaba viendo, por eso lo estaba diciendo. Pero eso es bastante interesante, porque hemos visto que tanto el oro como las criptomonedas... Mira el SP 500 y mira el Bitcoin. Mira... Esto es interesantísimo por dos cosas, porque... O sea, esto no lo pueden ver los oyentes, pero sí, Dani, pero les puedo explicar. El SP 500 viene en picada, para abajo. Las criptomonedas, el Bitcoin, voy a hablar específicamente del Bitcoin, pero realmente Bitcoin jala a todas las criptomonedas. La mayoría de estas va para arriba. O sea, es se está desvinculando que estaban muy vinculados del de los mercados tradicionales y el oro, me imagino que también. El oro está igual, sí. Vamos a ver gold. Esto es interesantísimo porque, o sea, al final las criptomonedas, con probablemente la exclusión de Bitcoin, pero todo el mundo de cripto es un mundo financiero. Cabal, el gold, mira el gold, igual que Bitcoin, sí, está para arriba. Pero una subida muy fuerte, sobre todo para el oro usualmente mucho más estable que el Bitcoin y está subiendo ahí un montón. Lleva 2 días haciéndolo, 3 días. Igual Bitcoin. Mira, esto es interesantísimo porque hasta ahora, como digo, es un mundo relativamente... Bueno, relativamente no, es las alternativas a las finanzas tradicionales, pero están vinculadas también a las finanzas tradicionales. Por lo tanto, cuando hay estrés financiero... Y mira los Bitcoin también futures. Se vincula... Sí, es interesantísimo. También va para arriba. Se vinculan usualmente las finanzas tradicionales a las criptomonedas porque cuando hay estrés financiero en todas partes del mundo, ¿no? Pero es verdad que siempre ha habido, o esto es muchas veces lo que los bitcoiners reclamaban, que yo creo que sí había algo de verdad ahí, hay un elemento contracíclico en el Bitcoin, que es básicamente la alternativa. Es el sistema alternativo a este sistema que está empezando a colapsar. Todos los sistemas monetarios, todos, esto es algo que le voy a copiar a Perry Merlin, tienen una fase, o tienen dos caras. Una cara que es la de la elasticidad y una cara que es la de la disciplina. Todos los tienen que tener. Y en algún momento siempre se tienen que poner de relieve las dos. En los momentos donde van bien, usualmente es la cara más amable, es la cara de la elasticidad, es la cara donde todo vale, donde los bancos parecen que pueden crear todo el dinero que les dé la gana y todas estas cosas, ¿no? El momento de la disciplina es el momento donde se impone el sentido común. Esto cuadra muy bien, por cierto, también con la visión austriaca del ciclo económico. El momento de la caída es el momento sano, es el momento donde se pone de relieve que nos habíamos pasado antes. Entonces, estas visiones entre el mundo de las finanzas y la economía son complementarias. Dani, como ya se nos está acabando el tiempo, tenemos una pregunta. Quedan 4 minutos. El mundo de las finanzas tradicionales parece que casi ha desaparecido la disciplina. Cada vez hay menos disciplina. Y esto es un problema, porque cuando no hay disciplina, lo que ocurre es que solo hay elasticidad, y solo la elasticidad aparece tarde o temprano una depreciación del activo concreto que sea, que esto es lo que llamamos, de forma más común, inflación. ¿Qué ha pasado y qué está empezando a pasar? Y yo creo que esto es algo positivo en el mundo de las criptomonedas. Pues oye, que
que hay arribistas y hay gentuza y todo lo que te Y hay atiran, manipulación de y hay todo. manipulación. Pero ¿qué ocurre? Que quiebran. Sí. La quiebra es la disciplina. Pero que La va en quiebra un es la proceso disciplina. real de desvinculación creo que es evidente. La Fed intenta meter disciplina, pero cuando ve los resultados de la disciplina, como son políticos, no les gusta. Y esto es algo que Porque tampoco pierden quiero el ser- control, van a perder si pierden el control de los medios de intercambio y lo que Pero la las disciplina personas les ayuda sí. a seguir teniendo control. Lo que puede, o sea, es un problema de No, índole yo digo que van a no. perder el control de lo que nosotros los ciudadanos decidamos Bueno, utilizar ese como es el medio de problema. intercambio. Ese es el problema Que que tienen ellos, con ¿no? las criptomonedas. Eso, efectivamente, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Entonces, el punto aquí, yo creo que todavía estamos lejos de hacer el switch completo. Lo que pasa es que, cuidado, porque el switch completo, o un switch, no tiene por qué ser completo, nada que sea, yo que sé, 20 o 30% de personas, esto puede ser No, una- apenas estamos en los albores, definitivamente. Pero, y esto es la que ya clave sos con las capaz de finanzas y con la vislumbrar, economía. Que ahorita son ya procesos no lineales. sos Hoy capaz estamos de aquí y vislumbrar, mañana estamos sí. en un punto de no retorno. Dentro de 10 años, lo que pasa es que la gente cree que visión de largo plazo es pensar que voy a hacer la semana entrante. ¡No! Sí, Visión sí. de largo plazo es pensar en qué va a pasar dentro de 10 años. Entonces, bueno, al final, todo esto a mí, yo veo que la gente se quejaba de lo de FTX y todo, y sinceramente era para quejarse porque el tipo era un estafador sin puro y duro, vamos, Sí. no tenía nada más. Sam Bankman-Fried. Pero, y la clave aquí es que esos tipos quebraron. Y hay un proceso de aprendizaje que es crucial en todo mercado. Proceso de aprendizaje constante. Y el que lo hace mal, quiebra. Y el que lo hace bien, no quiebra. Y como hemos contado aquí 1000 veces, el mundo de las criptomonedas está lleno de cadáveres que ha ido dejando Bitcoin. Entonces, y eso es un proceso también de aprendizaje. El problema es que desde hace mucho tiempo ya no tenemos cadáveres en el sector financiero. En el sector financiero tradicional. Entonces la disciplina no aparece. Y si no aparece la disciplina, lo normal es que uno quiera proteger sus ahorros en un activo donde haya algo de disciplina, porque si no hay disciplina, los costes te los comes tú. Los costes de lo que esté pasando ahora mismo y de los bancos que estén quebrando, los están soportando no los que tienen dinero en esos bancos, no los que tienen algo de responsabilidad con dejar dinero en esos bancos, lo están sufriendo todos los que tienen dólares. Y eso es un problema. Y Así es. para ese problema ahora hay una alternativa. Va, y te voy a hacer la pregunta que nos hace nuestra radioescucha que vive en California. Dice, ¿qué es mejor, vender o comprar bienes raíces si la persona vive en California, o sea, en Estados Unidos? Si vives en California, vender e irte a Texas corriendo. Ahí no hay. Eso está condenado al fracaso. Es como, yo qué sé, como preguntar qué va a pasar en Venezuela en el año 90. Yo qué sé, pues no, Sí, va a pasar nada bueno. California va en mal camino. Entonces, no sé exactamente, ojalá cambien de rumbo y todo lo que te dé a ti la gana, pero teniendo un pie, o sea, yo tampoco tengo un pie en Estados Unidos, pero vamos, viendo cómo se degrada algunas partes de esa sociedad, yo me iría de California. Y evidentemente el sector inmobiliario de California refleja la capacidad que tiene la economía de California. O sea, el sector inmobiliario es caro en los lugares, primero, donde se regula mucho, también, por supuesto, como es California, y además en los lugares que son muy prósperos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vivir allí. Y hay un problema, que la única manera que tienes de... O sea, hay un problema de suelo, no todos podemos vivir en el mismo lugar, la única manera es construir hacia arriba. Cuando tienes regulaciones muy, muy fuertes para construir hacia arriba, o para construir en cualquier lado... Me voy a despedir porque Básicamente ahorita se nos te- cortan y si querés seguimos No, bueno, los ya que no vamos. quieran con nosotros en redes Que venda sociales. todo lo que tenga en California. Sí, cuídense muchísimo, apreciables amigos en la 102.1 FM que nos cortan. Los espero a las 5 de la tarde en la emisión vespertina. Y ahora, pues bueno, después de despedirme de quienes nos acompañan en la 102.1, dejemos que Dani en redes sociales termine lo que estaba diciendo. Adelante, Dani. No, bueno, no estaba diciendo mucho. Básicamente estaba diciendo por qué el valor de la vivienda es más caro en unos sitios que en otros, y es usualmente cuanto más rico es el lugar, mayor es el valor de la vivienda, porque más gente quiere vivir ahí. Y cuanto más regulaciones tiene, también más cara es la vivienda, porque el suelo, la única manera de burlar la escasez del suelo es construir hacia arriba. Y si tienes muchas regulaciones para construir, o conseguir más suelo urbanizable. Entonces, si no puedes urbanizar en ningún lado, porque te llega un político que te dice, vamos, igual que en la ciudad de Guatemala, vamos. Si te llega un político que te dice, no, ahí no se construye porque es G1, no, ahí no se construye porque no sé qué. Bueno, pues está bien, pero estás haciendo caro y escaso artificialmente el suelo.
Bueno, y conclusiones al final, ¿qué pensás que vaya a pasar en la próxima reunión del FOMC de la semana entrante? Independientemente de lo que el dato de la CPI, pero ¿qué harías tú si fueras Jerome Powell? Seguir subiendo tipos y no rescatar a nadie. Pero claro, yo tengo una idea, o sea, yo tengo una idea de que yo no voy a durar en el puesto ni medio día. Yo no soy Jerome Powell, yo no voy a llegar donde ha llegado él porque no soy político. Entonces, ¿qué se debería hacer? Es lo que yo creo que se debería hacer. Y si fueras de los 500 PhD que tiene de economistas ahí dentro de la Reserva Esos Federal. también quieren sobrevivir todos. Pero bueno, supongo que alguno honesto habrá. Pero ese tampoco va a ser nunca director de la Fed. No van a hacer, yo creo que no van a hacer nada que... O sea, los bancos centrales tienen el compromiso implícito de sostener tener una estabilidad en su sector financiero. Entonces, ningún director de la Fed va a querer ni una corrida bancaria, va a hacer todo lo posible por evitar eso. Incluso si la inflación le empeora. ¿Por qué? Porque la inflación es algo, siempre tiene un retardo con todo lo que haces. Entonces ya esto es como, yo qué sé, es como verte entre la espada y la pared y decir, bueno, pero entonces toma todo, yo qué sé, te firmo, toma una hipoteca de mi casa, toma, te doy mi casa. Pues salvas la vida en el momento, pero, o sea, destruyes tu futuro. Ya, pero cuando tu supervivencia del día está en el momento, esto es puro cerebro reptiliano, si lo quieres ver así, es el instinto de supervivencia más puro. Hay que salvar a ese banco porque si no hay una corrida bancaria, y es que probablemente la iba a haber. Una corrida bancaria que es la misma intervención de los gobernantes, que parece que no tiene fin, la que está provocándola. A fin de cuentas, 2020, coincidimos que... COVID, regalo ¿sí? de cheques, que esto no es nuevo, vamos. Al fin coincidimos con que no deberían de existir las bancas centrales y realmente esas serían la solución en el largo plazo para todos, la eliminación de las bancas centrales. Pero la realidad es que ahí están y van a tomar decisiones y nos van a afectar. Del Estado hay dos cosas que hacer. Es eliminarlas o privatizarlas. Yo creo que la banca central cae en esa que son privatizarlas. Yo creo que una privatización de bancas y competencia entre bancas centrales. Es decir, siempre es necesario, por como creo que está estructurado el sector financiero, al menos con el dinero que tenemos hoy en día, no con el dinero que tenemos hoy en día necesariamente. Bueno, me voy a meter en camisas de 11 varas, pero la idea es, un banco de bancos es algo probablemente necesario. Igual que es necesario un banco entre nosotros, porque facilita los pagos. Ahora, lo que no es necesario es que sea ni monopolista, aunque sea privado, ni monopolista, ni mucho menos que sea público. Pero yo pienso que la tecnología ya está resolviendo esos temas y ya no necesitas de ese tipo de organizaciones, pero la realidad es que ahí están, son súper poderosos y que algo van a hacer, vamos a ver qué sucede. Menos poder del que creemos, es decir, tienen mucho poder, es verdad, pero menos del que creemos, y el simple, vamos, el hecho de lo que está pasando ahorita muy superior a las que ellos preveían, porque ellos estaban diciendo, no, si es que el 2022 va a ser una inflación de un 2%, toma. No fue. Es decir, a ellos les pilla por sorpresa. ¿Y por qué les pilla por sorpresa? Porque no tienen tanto poder. Porque sí tienen mucho, pero menos del que nos... ¿Será que porque no tienen tanto poder o porque sí saben qué es lo que hay que hacer, pero no les gusta pagar el costo de lo que mencionabas de la disciplina? Por la sobrevivencia, porque ellos quieren conservar su trabajo. Si tuvieran tanto poder, tendrían la inflación en el 2% y aún así pero no lo tienen. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Estad atentos porque en un par de días voy a publicar un análisis financiero detallado del banco de Silicon Valley, donde vamos a ver el desastre de gestión que hicieron en los últimos años. Y vamos a ver también que muchos otros bancos podrían estar en una situación pues más o menos similar a la de este banco. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Si quieres colaborar con el canal, te dejo en el primer comentario en mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.